Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Iniciamos la emisión número 806 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción conjunta que realizamos con los aportes informativos de corresponsales en la región, a quienes enviamos un fuerte saludo y agradecimiento. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y es un gusto acompañarle nuevamente desde las plataformas en línea, espacios de comunicación alternativa y emisoras de radio aliadas que transmiten esta producción. De inmediato le comparto los titulares para esta semana. En Costa Rica, impunidad como norma. Fiscalía pide archivo del caso de homicidio político de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri del clan Uníhuac. En Nicaragua, reportan incremento en feminicidios. En Guatemala, el 8º Encuentro Nacional y 5º Encuentro Latinoamericano de Comunicadoras y Comunicadores Indígenas deja diferentes opiniones en productores jóvenes. En México, comités de Cuenca del Río Sonora exigen la reparación del daño por contaminación ambiental. En Panamá, luego del fallo de inconstitucionalidad, país aguarda el cierre de la mina. En Guatemala, afectaciones de la actual crisis política de cara al 2024. En El Salvador, país retrocede en estándares de transparencia. En Honduras, a un año del estado de excepción, las dudas continúan sobre su efectividad. En Costa Rica, presentan libro que recoge la memoria histórica de la lucha popular nicaragüense. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Impunidad como norma. Fiscalía pide archivo al caso de homicidio político de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri del clan Uníhuac. Este jueves 7 y viernes 8 de diciembre se llevará a cabo una audiencia oral y privada en la que se conocerá la solicitud de sobreseimiento definitivo del proceso penal que investiga el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri del clan Uníhuac. Esto implicaría que el caso sea archivado y que los acusados no recibirán ninguna responsabilidad penal. Es decir, la justicia se postergaría en el territorio bribri de Salitre al detener todo proceso e intención de hacer justicia ante el asesinato de uno de los líderes de ese pueblo originario y de las recuperaciones de tierra-territorio en el sur de Costa Rica. Neri Chávez García conversó con Oscar Retana, abogado de la familia de Sergio Rojas Ortiz. El caso actualmente está en etapa de investigación. En esta etapa se permite que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento definitivo, lo cual significa el archivo formal del proceso con carácter de cosa juzgada, es decir, no se podría juzgar o aperturar la investigación contra los imputados. Una vez más se intenta archivar el caso que investiga el asesinato del bribri del clan Uníhuac, Sergio Rojas Ortiz. Múltiples disparos acabaron con la vida de Sergio en la noche del 18 de marzo del 2019, mientras él se encontraba en su casa, en la comunidad de Yeri, en el territorio bribri de Salitre. Su asesinato es a todas luces político, porque Sergio era uno de los líderes más importantes y públicamente conocidos de los procesos de recuperación de tierra-territorio. Tan importante que incluso fue preso por varios meses entre el 2013 y el 2014. Y a la fecha, es decir, a este 2023, no existe una pieza acusatoria contra Sergio. Hace unos minutos escuchaste a Oscar Retana, abogado querellante de la familia de Sergio, es decir, el abogado que defiende el caso de Sergio. Él nos explicó que fue la Fiscalía Adjunta del Narcotráfico y Delincuencia Organizada la que solicitó el sobreseimiento definitivo del proceso judicial sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Esto significaría que se detendría la investigación, se archivaría y que por supuesto no habría ninguna responsabilidad penal contra los acusados. ¿Y quiénes son los acusados? Son Víctor Zúñiga Fallas y Edwin Guevara Mora. Y casualmente, ambos, tanto Víctor Zúñiga Fallas como Edwin Guevara Mora, son conocidos públicamente por sus constantes agresiones contra el pueblo bribri de Salitre y también por ocupar ilegalmente terrenos en el territorio. Por ello, este jueves 7 y viernes 8 de diciembre se llevará a cabo una audiencia oral y privada para conocer dicha solicitud. Escuchemos de nuevo a Oscar. Estos 2 días se va a analizar esta solicitud del sobreseimiento definitivo y la querella privada
lo cual significa que es un tipo de denuncia o solicitud de apertura a juicio por parte del abogado querellante, que es mi persona. ¿Cuándo van a resolver las autoridades? Esto depende, ¿verdad? Va a conocer el juzgado penal, es decir, hay una persona jueza encargada de resolver, y mañana habrá 4 partes procesales que corresponden al Ministerio Público, a mi persona como abogado querellante y 2 defensores de los imputados, es decir, 4 en tal. Eso puede significar que se tarde en dar una resolución para el día viernes o incluso mañana, y dejándolo para las semanas que vienen. Como estamos prontos al cierre del año laboral, eso significa que tal vez hasta enero o febrero, pero no podría darle alguna certeza. Conversamos con Oscar el pasado miércoles 6 de diciembre, por lo que su mañana se refiere en realidad al jueves 7 de diciembre. Esto quiere decir que no hay certeza de cuándo se vaya a resolver esta situación. Puede ser esta misma semana, el viernes 8 de diciembre, la próxima semana o incluso durante el 2024. Sobre esta situación, el Consejo Itzoiriria Conuhuac para Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre emitió un pronunciamiento en el que rechaza por completo la intención de archivar el caso. Además, el pronunciamiento dice textualmente: culpamos al Estado costarricense por este asesinato y por la enorme mancha de impunidad existente que impera en el pueblo bribri de Salitre, a raíz de la nula acción de parte del Poder Judicial para investigar este caso. Además, recordamos que este panorama solo aumentaría la violencia en la que se encuentra nuestro pueblo y que sería un grave retroceso por parte del Estado en aras de cumplir con el marco jurídico existente en el país en cuanto a derechos indígenas. Esto es una muestra más de lo discriminatorio y racista que es este sistema judicial y que ha sido un actor principal en contra de los procesos de recuperación, los cuales impulsaba a nuestro hermano Sergio, quien en vida sufrió la persecución, el acoso, la violencia del sistema judicial, que incluso lo llevó a estar en prisión sin causa justificada. No es la primera vez que la Fiscalía intenta archivar el caso. En el 2020 hubo una solicitud de sobreseimiento provisional, que eso es un tipo de archivo relativo, donde el Ministerio Público dejaba su labor activa de investigación, asumía una pasiva, pero no archivaba en definitiva el proceso. Ahora la diferencia con el sobreseimiento definitivo es que sí es un archivo permanente del caso para los imputados actuales. En el 2020, la Fiscalía alegó que no podía investigar más porque le negaron una serie de allanamientos. El juez dijo que no había elementos suficientes para esos allanamientos, lo cual fue rechazado por la familia de Sergio. Y luego de mucha presión política nacional e internacional, en febrero del 2021, el juzgado penal resolvió que la investigación debía continuar. Así, una vez más, el Estado de Costa Rica irrespeta y violenta los derechos de los pueblos originarios, no permite una existencia digna y mucho menos vida sin violencia. Sergio fue asesinado aun cuando el Estado tiene normativa interna que ilegaliza la ocupación de territorios, aun cuando el Estado firmó diferentes tratados internacionales y que fue llamado a cumplir con las medidas cautelares MC 321-12 impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en defensa de los pueblos bribris de Salitre y Broran de Terra. Ese mito de la Costa Rica pacífica y defensora de los derechos humanos está construida sobre los cuerpos y sobre la sangre de Sergio, Jerry y de los pueblos originarios. Soledad sobre ruinas, sangre en el trillo. En Nicaragua, reportan incremento en feminicidios. A 72 se elevó la cifra de mujeres nicaragüenses víctimas de feminicidio hasta la fecha, de las cuales 51 ocurrieron dentro de territorio nacional y 21 en el exterior, debido a la violencia machista, denunció la organización Católicas por el Derecho a Decidir. La cantidad de mujeres a quienes les han arrebatado la vida, en su mayoría hombres nicaragüenses, que incluso han emigrado detrás de sus parejas para asesinarlas. Esta situación es preocupante. Católicas por el Derecho a Decidir hace un llamado a las demás mujeres a unirse para erradicar la violencia machista. De acuerdo a una defensora de esta organización, este año la violencia machista ha sido más grave que en los últimos 3 años. Donde en 2 años seguidos cerramos con 71 y el año pasado cerramos con 68 y hoy ya traspasó esos 3 años. Es decir, la violencia continúa
continúa arrebatando la vida a las mujeres. Hoy la violencia está tan cruel de que en este año ya llevamos 4 femicidios donde los hijos le han quitado la vida a su mamá. Es duro saber de que una mujer al ir a comprar al campo es esperada, donde le es arrebatada su vida atrozmente con ese odio con que demuestran esa crueldad del machismo y por solo el hecho de ser mujer quitarle la vida. Esa situación de violencia donde las mujeres cada día corren ese peligro. Es duro, donde las madres han entrado a defensa de las hijas y también le han arrebatado la vida, porque ha sido en dúo este año las muertes, los asesinatos de las mujeres. Qué tan cruel ha sido y saber de que fue una niña en que por venganza le arrebataron la vida. Ha sido tan duro este año, tan duro y tan cruel que es necesario, es justo y necesario hacer campañas alusivas, hacer campañas que detengan o que prevengan esa violencia. Necesitamos hoy más que nunca estar unidas y trabajar para esta problemática. El régimen de Ortega en Nicaragua ha modificado las leyes y ha reducido la violencia machista al ámbito privado, por lo que solo considera feminicidio cuando ocurren en relaciones de parejas. También el régimen de Ortega ha cerrado más de 400 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que ahora las víctimas de violencia solo pueden recurrir a las instituciones estatales. Organizaciones defensoras en el exilio han demandado políticas y programas integrales para erradicar la violencia machista en Nicaragua. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En Guatemala. El 8º Encuentro Nacional y 5º Encuentro Latinoamericano de Comunicadores y Comunicadores Indígenas ha dejado diferentes opiniones sobre la realidad de la comunicación comunitaria, entendiendo ese ejercicio periodístico como una herramienta para luchar contra la desinformación, el racismo, educar y crear lazos comunes entre los territorios de Mesoamérica y América Latina. El reportaje con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Los comunicadores y periodistas presentes en el encuentro nos participan de sus sensaciones tras la clausura de actividades. Nos comentan Janie González de Famdegua, Lourdes Alcántara de Fejer, Francisco Chávez de Radio Urbana y el escritor y comunicador Mauricio Enríquez.
mi nombre es Janie González, soy representante de Fandegua. Esta actividad me pareció muy enriquecedora para conocer tanto algunas temáticas y problemáticas a nivel nacional como a nivel comunitario y local. Creo que este encuentro fue muy provechoso para poder analizar y compartir, aprender con la diversidad cultural que existe en el país y al mismo tiempo enfocarnos en los problemas que están viviendo actualmente los periodistas y los comunicadores, tanto originarios como no originarios, y poder analizar mejor esta problemática. Hola, mi nombre es Lourdes Alcántara, soy parte de la red de comunicadores en Mayacat, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, y la verdad me pareció un encuentro bastante enriquecedor porque pues conocemos cómo es que la comunicación comunitaria contribuye a las diferentes luchas que tienen las poblaciones en los diferentes territorios, y también aprendimos cómo hacerlo de una manera ética y responsable. Creo que nos brindan herramientas que nos pueden ayudar a ejercer mejor esta profesión, que más allá de ser un trabajo, pues contribuye a una causa, ¿verdad? Y también es como ser un servidor para la población, y en este caso, pues para las poblaciones de los diferentes territorios. Abandonada desde pequeña a las locuras de este planeta, hizo su escuela en basureros. Buenos días, mi nombre es Francisco Chávez y soy de Radio Urbana, una radio comunitaria que está participando en este encuentro nacional, el 13 encuentro específicamente nacional y 5º latinoamericano, en el cual han coincidido muchos representantes de radios comunitarias con el afán de llevar información sin censura y realmente de lo que está aconteciendo en todos los territorios, en los idiomas maternos, y que realmente me ha parecido interesante este encuentro porque han sido 137 personas en representatividad de diferentes organizaciones y medios de comunicación, y que realmente se realiza una actividad muy interesante a través de estos medios de comunicación, para que la gente esté informada de lo que está aconteciendo. Entonces, de las vidrieras sobre los autos. Participaron alrededor de 137 personas entre periodistas y expositores, invitados e invitadas. Mauricio Enríquez, productor y escritor del pueblo garífuna, anima a la juventud desde su idioma materno a participar activamente en procesos de discusión y análisis para conocer los problemas de los territorios en Guatemala. Nidujeño, mosu guaguendo gula guaricha keisi garinagu, la diga guaguía, lo guatiwario gulida flas, guasaminar hamuga, ario guama bidu, guasaminar hamuga, abagda hamadio, harudo dinatia, mama italia, mosu, gasu luga yara beila, weidi wabaru wagon kenti areuni sungu be wasanigu, lu wanignya niburitia, ligibion umale bidu be. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. En México. Comités de Cuenca del río Sonora exigen la reparación del daño por contaminación ambiental. El pasado martes 5 de diciembre, integrantes de comités de Cuenca del río Sonora se manifestaron en la ciudad de Hermosillo, capital de ese estado del norte de México, para exigirle al gobernador, Alfonso Durazo, que haya reparación del daño a la salud por el derrame de residuos tóxicos de la empresa minera Grupo México hace más de 9 años en los ríos Sonora y Bacanuchi. Sandra Luz Cruz Fuentes, corresponsal de Voces Nuestras en México, nos comparte la nota. Apenas en agosto pasado, los comités de Cuenca del río Sonora conmemoraron 9 años del derrame considerado como el desastre ambiental más grande de México. 4 meses después, siguen a la espera de alguna respuesta del gobierno, concretamente sobre el tema de la salud, que se mantiene en riesgo para las y los habitantes de varios municipios de ese estado.
Sobre esto nos habla Antonio Romo, profesor de la Universidad de Sonora e integrante de comités de Cuenca del Río Sonora, que también estuvo presente en la manifestación del pasado martes 5 de diciembre en Hermosillo, la capital del estado de Sonora. Estuvimos en una manifestación en frente al Palacio de Gobierno para que nos recibiera el gobernador del estado, Alfonso Durazo. También expusimos nuestro posicionamiento, qué es lo que ha pasado después del derrame, todo lo que se ha hecho y todas las consecuencias que ha tenido, ¿no? Y nuestras principales peticiones, que son la atención a la salud. Este problema de la salud es algo complicado que muchos no entienden porque se trata de una intoxicación con metales pesados. Hubo dos tipos de intoxicaciones, intoxicación aguda, que fue al principio, se presentaron muchos casos de intoxicación aguda, y la intoxicación crónica, la que viene con el tiempo después de 9 años, ¿no? Y esa intoxicación crónica es cuando ya empiezan a aparecer problemas de cáncer, problemas de riñón, problemas de hígado, son afectaciones más importantes. Las autoridades le han apostado al olvido de la población, pero pues hemos durado más de 9 años en esta organización y hemos estado luchando, ¿no? Principalmente la atención a la salud, y en eso estamos más enfocados, ¿no? En la cuestión de la salud, eso no quiere decir que la atención al medio ambiente no sea importante, también es importante, ¿no? Entonces nuestras peticiones a la salud son los de todos los pozos del río Sonora, que son 7 municipios que tienen una longitud de 250 kilómetros. Se contaminaron todos los pozos que surten la red de agua potable municipal, de mercurio, de cadmio, de manganeso, de plomo, de arsénico, por arriba de las normas internacionales, ¿no? O sea que ya producen daño a la gente, ¿no? Y tenemos pues documentos, análisis que se le han hecho a través de todos estos años donde la gente ya empieza a sentir los efectos, aunque son efectos a largo plazo. Generalmente la gente común y corriente, la que no entiende la cuestión de toxicología, no le achaca, como no hay un efecto inmediato, apenas que sea una intoxicación aguda, que se vieron muy al principio, pero ya ahorita se está dando la intoxicación crónica, ¿no? Y somos 22,000 habitantes que estamos expuestos. Hasta la fecha no se ha hecho nada, no se ha atendido el problema de la salud, y fuimos a Palacio de Gobierno a entrevistarnos con el gobernador, y lo que pasó que el gobernador se fue, salió por otra puerta y no nos atendió. La gente cree que el agua está limpia, pero en realidad no, porque en el monitoreo que se han hecho vuelven a salir los mismos pozos, vuelven a salir contaminados. No hay ninguna propuesta de parte del gobierno del estado, de parte de la Secretaría de Salud. Es más, ni siquiera nos monitorean, ni siquiera está en la página de internet de la Secretaría de Salud del estado de Sonora. Ni siquiera existimos, porque a pesar de que muchas personas del río Sonora tenemos nuestros análisis con metales pesados, para la Secretaría de Salud no existimos. ¿Por qué digo esto? Porque no lo reconocen como una contaminación, como una investigación epidemiológica que tienen que hacer ellos, ¿no? Sale contaminación por pesticidas, que sí es muy importante que salga, ¿no? Sale intoxicación alcohólica aguda, también es importante, pero intoxicación por metales pesados no existimos para la Secretaría de Salud del estado de Sonora. Nosotros le decimos a la autoridad de salud que traigan de donde estén, en Argentina, en España, hay muy buenos médicos toxicólogos. Si no hay aquí en México, hay que traerlos, porque es un derecho a la salud lo que tenemos. No han hecho atención, a pesar de que Semarnat ya confirmó la presencia de metales, tanto en el aire, en el suelo, en el agua, en los pozos, y no han dado la cara a las comunidades. Y seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo. Ese fue precisamente el llamado de hoy, Antonio Romo, entonces, que se mantiene de su organización y del estado de Sonora esta exigencia al gobierno para que haya una reparación del daño concretamente en el tema de la salud. Es lo que más nos interesa, atención a la salud y la instalación de agua potable en los municipios,
pero con filtro de metales pesados, pues porque una potabilización del agua no tiene que tener filtro de ósmosis inversa para que puedan quitar los metales pesados. Tenemos un pueblo de aquí de Ures, es otro municipio afectado del río Sonora, donde tienen muy altos problemas de arsénico y de flúor. Además, hemos solicitado una alerta sanitaria. Le digan a las gentes que no tomen agua de los pozos, porque a cada rato salen contaminados. A veces 1 mes, 2 meses salen limpias, pero al otro mes vuelven a salir contaminados. Es algo que se repite, pero no hay una atención ni un programa que de veras atiendan el problema de la contaminación, de la intoxicación con metales pesados. Desde México, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque duramos más de 15 años pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaran el proyecto de ley de desarrollo autónomo, que nosotros creíamos que ese proyecto nos daba la posibilidad de poder recuperar todos nuestros territorios, o realmente tener una autonomía propia. Siempre decimos que es un proyecto de vida de los pueblos indígenas. Y cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa a rastra, decidimos en aquel momento no volver más a la Asamblea. Decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. En el año 2010, representantes de pueblos originarios en Costa Rica fueron expulsados con violencia de la Asamblea Legislativa, al exigir que se votara sobre el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Este proyecto, que era avalado por los distintos territorios, buscaba recuperar la autonomía y hacer valer sus derechos. Nunca vio la luz. Solo se usó como parte de promesas electorales. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras y esta emisora. En Panamá. Luego del fallo de inconstitucionalidad, país aguarda el cierre de la mina. En seguimiento a la situación del contrato Ley 406, las movilizaciones que continúan y la respuesta de la empresa minera, pasamos a la nota de Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Luego del fallo de inconstitucionalidad, Panamá aguarda el cierre de la mina. Luego del fallo de inconstitucionalidad del contrato Ley 406 dado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de noviembre, el pueblo panameño está a la expectativa del cierre definitivo de la mina. Frente a ello, el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería ha instalado una vigilia permanente en las afueras del Ministerio de Ambiente para, entre otras cosas, exigir el cumplimiento del cierre de la mina y la renuncia del ministro de esta institución. Por otro lado, como medida de represalia contra quienes estaban protestando, se han levantado cargos contra 21 dirigentes, especialmente en el área de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, entre ellas Damaris Sánchez, y en la capital contra estudiantes universitarios, Abraham Hidalgo, a quien la policía y la fiscalía habían allanado su casa en búsqueda de pruebas, pero que en audiencia salió liberado. Misma situación se repitió con los conocidos guerreros del mar del área de Donoso, Arcadio Pití y Sabino Ayarza, quienes lograron ser absueltos, pero la fiscalía insiste en apelar la medida. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Bueno, queremos agradecer a las organizaciones y medios de comunicación internacional que visibilizaron la lucha del pueblo panameño, que se solidarizaron con la causa nacional en contra del extractivismo minero, específicamente de la Ley 406, que ponía en vigencia las relaciones industriales entre Minera Cobre Panamá y el Estado panameño. Luego de este fallo, corre una serie de procedimientos y protocolos para paralizar las actividades de extracción y exportación de metales. Evidentemente, este es un proceso que requiere exhaustivos métodos que tiene que cumplir las distintas entidades o ministerios en materia de ambiente, comercio e industria. Por otro lado, en ese sentido, la empresa minera Cobre Panamá ha anunciado recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones para defender sus intereses ante este fallo.
nosotros como panameños y organizaciones civiles hemos exigido al Estado panameño de que los representantes legales sean escogidos de manera transparente y que versen a los intereses del pueblo panameño, ¿no? Por otro lado, queremos denunciar la criminalización de la protesta social, la persecución, la censura y la campaña de odio que se está gestando de parte de sectores empresariales con los medios de comunicación. En el caso de la Red Nacional en Defensa del Agua, la compañera ambientalista Damaris Sánchez Zamudio está siendo judicializada por protestar ante estas políticas extractivas y la corrupción que impera aquí por parte del gobierno de turno, como han sido también otros gobiernos. Asimismo, han hecho persecuciones contra los guerreros del mar en el distrito de Donoso, Colón, igualmente a dirigentes estudiantiles y todo aquel que estuvo en los frentes de lucha a nivel nacional. También queremos destacar que además de la lucha que se estaba dando a nivel nacional contra la ley 406, en la provincia de Veraguas, los pobladores del distrito de Cañaza de la Mesa mantienen una vigilia permanente en los predios del proyecto minero Santa Rosa de la empresa Vera Gold Corporation, que fue un proyecto minero que fracasó a finales de los 80 y 90. Estos pobladores organizados a través del movimiento por un Veraguas Verde exigen a la Corte Suprema de Justicia que se declare inconstitucional el contrato Ley Minero 92 que le da esta concesión a esta empresa. Así que esta es una síntesis de lo que se viene dando post crisis minera en Panamá. Por otro lado, en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, los habitantes están protestando contra el contrato Ley Minero 92 que le otorga a la empresa Vera Gold Corporation una concesión para la extracción de minerales metálicos. El movimiento por un Veraguas Verde solicita que se declare inconstitucional dicha ley. La empresa First Quantum Mineral, al conocer el fallo de la Corte Suprema de Panamá, por su parte ha llevado el caso a un arbitraje internacional y se niega a cerrar la mina y liquidar a los trabajadores. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Afectaciones de la actual crisis política de cara al 2024. Daniel Alvarado es integrante del Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Enseguida nos cuenta sobre el panorama para el año 2024, tomando en cuenta la crisis política que se vive en Guatemala, debido a que existen serias amenazas de un golpe de Estado promovido por parte del Ministerio Público, el organismo legislativo, con la complicidad del silencioso organismo ejecutivo. En materia de derechos humanos, se espera que el gobierno entrante se apegue a la agenda de los acuerdos de paz. Pasamos a la nota del periodista Marco Antonio Hernández Arévalo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Daniel Alvarado, asesor en derechos humanos del Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Quisiéramos que nos comente cuáles son sus percepciones a un mes del cambio de poder. ¿Qué ve usted positivo? ¿Qué ve usted negativo en las condiciones que hay en el país para esta transición de poder del Ejecutivo, de los nuevos legisladores? Creemos que debe de haber una transición ordenada, debe de haber una transición transparente, llevando a cabo todos los procesos establecidos. Creemos que es positivo que el gobierno de turno, el gobierno de salida, esté, por supuesto, dando la anuencia y dando la pauta para que pueda hacerse esa transición. Sabemos también de que ha habido pues una serie de altibajos en ese proceso de transición y la expectativa es que podamos salir adelante en este proceso y pueda construirse todo el proceso de manera normal. Por supuesto, no dejamos de decir de que esto para nosotros a un mes sigue siendo un paisaje de incertidumbre, porque algunos analistas pues creen que pueda darse a algún rompimiento del orden y pueda generar que no haya aún la transición. Sin embargo, creo que es un paisaje bastante difícil porque pues ya las acciones desde los órganos competentes como Tribunal Supremo Electoral ya han aceptado y han dejado firme el hecho de la votación popular y pues sería realmente algo, digamos, un rompimiento catastrófico el hecho de que no se hiciera la transición. Ahora que seguirán habiendo procesos de intercambios judiciales que quieran vincular o no a personas
directamente con hechos que están al margen de la ley en los temas de la elección, pues supongo que el Ministerio Público no dejará el dedo del renglón y que será también tarea de quienes tienen que investigar los procesos y de quienes tienen que solventar ante las autoridades, pero el proceso debería de darse pues de manera normal y debería de presentarnos un paisaje, al menos en el tema de la transición, sin mayor incertidumbre y novedad. ¿Cómo ve usted el desarrollo de los derechos humanos para el siguiente gobierno, para los siguientes 4 años? Mire, hemos escuchado muchas veces la opinión de el futuro presidente, el señor Bernardo Arévalo, en cuanto al tema de derechos humanos. Creo que particularmente es una percepción, él es muy sensible a esos temas y esperamos que sean parte de la agenda. Sabemos de que hay muchas coordinaciones que hacer, sabemos de que Guatemala es muy criticado principalmente por aquellos sectores que buscan la paz o aquellas organizaciones como nosotros que velamos los procesos de paz desde los años 90, en que los procesos de paz se han dejado pautados. Porque la paz no solamente es la firma, sino es la construcción de un Estado de Derecho participativo, inclusivo y que permita el bienestar de todas y todos en lo básico, ¿verdad? Hablemos de educación, vivienda, hablemos de salud, hablemos también de la inclusión, hablemos también de políticas, de leyes de integración de aquellos que juegan un papel dentro de las instituciones del Estado para fortalecer. Ahora tenemos a COPADE como un ente aglutinador de esas organizaciones, por lo menos instituciones del Estado que han velado por el tema de derechos humanos, y ojalá este año que se hace el relevo de gobierno, pues también pueda haber un relevo en las acciones que permitan el avance y permitan el fortalecimiento, así como también un papel más activo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que por mandato ellos pues tienen ya la función de estar promoviendo y diseñando todas las acciones que puedan garantizar el pleno respeto y la vigencia de los derechos humanos. Marco Hernández informando desde los territorios. En El Salvador. País retrocede en estándares de transparencia. La transparencia en la gestión de información pública de los estados es fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos y promover democracias sólidas. Cuando los estados y sus instituciones actúan con transparencia, proporcionan a la población acceso a información clave sobre decisiones, políticas y acciones. Esto no solo permite una participación ciudadana informada, sino que también contribuye a prevenir la corrupción y a garantizar la rendición de cuentas. La transparencia no solo es un principio ético, sino que también es esencial para el buen funcionamiento de la administración pública. Desde Radio YSUCA en El Salvador, el periodista Kevin Muñoz nos informa sobre las condiciones de acceso a la información pública en ese país. El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en el marco de la Semana de la Transparencia, brindó una conferencia de prensa donde se abordó el estado de esta en El Salvador. Entre los puntos que destacó la comisión está la expulsión de El Salvador de la Alianza por el Gobierno Abierto, OGP, por encontrarse inactivo durante la revisión de los criterios de elegibilidad de la alianza. También mencionaron que en las instituciones públicas y municipalidades los portales de transparencia de acceso a la información pública se encuentran desactualizados y con cada solicitud de información, la mayoría de entes obligados a la Ley de Acceso a la Información Pública, la IP, han optado por realizar declaraciones de reserva de información. El director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Abrego, mencionó que El Salvador ha retrocedido en estándares de transparencia. De que El Salvador ha retrocedido en los principales estándares relacionados a transparencia. Por lo tanto, podríamos decir que en general el Estado salvadoreño, la institucionalidad salvadoreña no responde a los estándares de transparencia, sobre todo porque no brinda información pública. Hay un retroceso en la obligación del Estado salvadoreño de poner a disposición del público la información oficiosa, pero también hay un retroceso en la medida de que hay una desnaturalización del uso de la reserva. Entonces, mucha información que la población salvadoreña debería conocer, como el plan de vacunación, por ejemplo, y otras cuestiones de asuntos públicos, están reservados. Entonces, este uso de la reserva limita el acceso a la información, pero también la omisión del Estado de poner a disposición del público la información. Por su parte, Carlos Palomo, de la organización Tracoda, dijo que los datos de las sentencias de la Corte de Cuentas no son publicadas y se mantienen en reserva, así como los nombres de los servidores públicos condenados luego de haberse realizado el proceso.
Creemos que este es un retroceso muy grave porque impide que la ciudadanía fiscalice el trabajo de cobro que realiza la Fiscalía General de la República y también porque impone un manto de opacidad sobre el trabajo que realiza la Corte de Cuentas. Esto va a privar a la ciudadanía de conocer quiénes son los servidores públicos, los funcionarios que son condenados por utilizar indebidamente recursos públicos, y esto creemos que fomenta la impunidad y crea un ambiente propicio para que aquellos servidores que deseen mal utilizar recursos o que deseen saltarse los controles internos dentro de las instituciones puedan cometer este tipo de infracciones sin mayor temor de consecuencias de naturaleza social, ¿no? Para el Consorcio por la Transparencia, en El Salvador se limita el acceso a la información pública y los entes que deberían fiscalizar y controlar la corrupción han tenido un papel poco activo o nulo. Desde Radio YSUK en San Salvador, Kevin Muñoz. En Honduras. A un año del estado de excepción, las dudas continúan sobre su efectividad. Las cifras de la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional reportan una baja considerable en homicidios. Sin embargo, diferentes sectores cuestionan la efectividad en otros delitos relacionados con la extorsión o muerte violenta de mujeres. Nos informa Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras. Con la estrategia integral contra la extorsión y delitos conexos, anunciada hoy por la Policía Nacional, este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión. Un año ha transcurrido desde este anuncio hecho por la presidenta hondureña Xiomara Castro sobre la implementación de medidas encaminadas a combatir la criminalidad que trajeron consigo la aprobación y ejecución del estado de excepción a través del decreto ejecutivo PCM 29-2022, con el cual se suspendieron las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, que incluyen la libertad personal, libertades de asociación y de reunión, libertad de tránsito, prohibición de arresto o detención sin mandato escrito expedido por la autoridad competente, prohibición de ser llevado a la cárcel en caso de otorgar caución suficiente de conformidad con la ley y la inviolabilidad del domicilio. La medida, que inició el 6 de diciembre del 2022 en 89 barrios y colonias del Distrito Central y en 73 barrios y colonias de San Pedro Sula, se ha ampliado en 8 ocasiones y un año más tarde abarca ya 158 municipios de Honduras. Sin embargo, la población no se siente más segura, afirma la experta en seguridad Mirna Flores. Bueno, las declaraciones de la policía, usted siempre encuentra un resultado optimista, es decir, que se están bajando los homicidios y que se han atacado algún tipo de delito, digamos, o por lo menos que se disuade a las personas a no cometer delitos. Ahora, lo que yo me pregunto es si realmente la población percibe eso, ¿no? Porque hemos pasado todo un año con un estado de excepción. De acuerdo a los datos preliminares publicados en el Sistema Estadístico de la Policía CEPOL, hasta el 3 de diciembre del 2023 se habían registrado en Honduras 2.840 homicidios, 590 menos que el mismo periodo del 2022, representando una tasa de 29.14 homicidios por cada 100.000 habitantes, 6.59 menos que en el 2022. Joel Alemán, director de Incidencia Política de la organización Jóvenes contra la Violencia, cuestiona la efectividad del estado de excepción y lo califica como una copia mal hecha de la medida aplicada por Bukele en El Salvador. Bueno, estamos viendo estadísticas oficiales que en teoría ha disminuido un poco las cifras en comparación al año antepasado y pasado, pero lamentablemente la violencia sigue causando la muerte de jóvenes. Entonces eso es un tema de que fue una copia mal hecha de lo que es El Salvador, y lo que vino fue a terminar de estigmatizar más a las personas que viven en este sector. La última ampliación del estado de excepción en Honduras estará vigente hasta el 1 de enero del 2024 y posiblemente será ampliada nuevamente. La ciudadanía está a la espera de conocer información relacionada no solo con la reducción de homicidios, sino con otros delitos que afectan a la población en este país, que convive a diario con la violencia como plato fuerte del día. Rommel Gómez. En Costa Rica. Presentan libro que recoge la memoria histórica de la lucha popular nicaragüense. El pasado 30 de noviembre, la excomandanta guerrillera, exdirigente sandinista e historiadora Mónica Baltodano presentó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica el libro El pueblo contra la dictadura, cronología de una lucha,
Nicaragua 1978 a 1979. Con una sala llena de asistentes, doña Mónica Baltodano explicó los objetivos y la metodología de trabajo que inició en 1999 y que recoge información clave desde 1960 hasta 1979. Con esta obra, El pueblo contra la dictadura, estamos cerrando un ciclo, yo diría, de nuestra vida, un ciclo también de nuestra labor como cientista social, que ha girado en buena medida alrededor de la investigación de esa etapa histórica, investigación que hemos realizado particularmente a través de la metodología de la historia oral, pero que en el caso del libro que hoy estamos presentando, está también fundado en la investigación documental, particularmente de las hemerotecas. Hicimos una labor para colocar de forma ordenada, cronológicamente, todos los principales eventos y las luchas a partir de 1960 hasta 1979. Esa cronología de todos esos años tiene obviamente 2 años de mucha intensidad. El año 1978, que se abre con el asesinato de un héroe cívico, Pedro Joaquín Chamorro, y que concluye en el año 1979 con la victoria. Estos 18 meses son los que están recogidos en el libro que ahora ustedes van a poder tener, pero que también a partir de hoy ya está colocado de libre acceso en la página memoriasdelalluchasandinista.org. ¿Por qué hacer en medio de una situación como la que estábamos viviendo en Nicaragua ya desde el 2007? ¿Por qué hacer este trabajo de recuperación de la memoria histórica? ¿Qué sentido tiene? El trabajo lo comencé en 1999 y a veces me digo yo que ya para entonces había una ruptura íntima mía con el Frente Sandinista. Ya había tenido grandes conflictos con Daniel Ortega y algunos miembros de la dirección. Y es probable que esa evidente ruptura entre lo que yo había creído y lo que yo había abrazado y lo que estaba ocurriendo con esa organización que había hecho esas páginas tan importantes de la historia, me motivaron a indagarme directamente con la gente que había sido partícipe de esa gesta. Pienso que ya olfateábamos la brutal mutación que se iba a producir, no solo en la estructura del Frente Sandinista, sino en el conjunto de quienes habían participado en la conducción particularmente de esa organización. Qué parecido los rasgos de la dictadura de Somoza con la dictadura que ahora estamos sufriendo. Y yo he tenido que decir que en algunos aspectos esta dictadura es más cruel, cerrada, represiva que la misma de Somoza. Porque si ustedes se fijan allí, podíamos hacer tomas de iglesia, podíamos salir a marchar a las calles, había huelga de los sindicatos, siempre había represión, pero había en espacios intersticios por donde pudimos realizar la resistencia, y eso no es lo que estamos viviendo ahora. Es un esfuerzo por que lo que está ocurriendo no sepulte el valor histórico, el coraje y la decisión que mostraron generaciones importantes de nicaragüenses, no solo desde el sandinismo. Como muy bien decíamos ahí, hubo intentos armados que precedieron lo de las guerrillas, como
Olama y Mollejones, los ataques a los cuarteles de Jinotepe y Diriamba. El análisis de esa historia yo creo que es clave para la construcción y para ubicar los mojones correctos de lo que nos toca hacer, y en particular lo que les toca hacer a las nuevas generaciones, que como siempre son las que forman las grandes multitudes que son capaces de hacer estas transformaciones que requieren y seguirán requiriendo desprendimiento, generosidad, coraje, valentía, características propias de las juventudes. De eso se trata esta obra y estas reflexiones. El libro El pueblo contra la dictadura, cronología de una lucha, Nicaragua 1978 a 1979, también fue presentado en México en el mes de octubre durante la Feria Internacional del Libro en su edición número 23, donde agotó los ejemplares físicos dispuestos para la actividad. De igual manera sucedió en su presentación en Costa Rica, donde este lanzamiento contó con el apoyo de Popolná, Voces Nuestras, la Cátedra de Centroamérica, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y la Fundación Rosa Luxemburgo. Hacia el cierre de la presentación, doña Mónica Baltodano destacó la importancia de las juventudes en los momentos históricos de transformación de los pueblos y reivindicó la esperanza de seguir recuperando y transmitiendo la memoria histórica de las luchas populares por justicia y libertad. Sandino decía patria libertad, el Frente decía patria libre o morir. Los jóvenes dicen ahora patria libre para vivir. Nosotros estamos convencidos de eso, de que tenemos que ser capaces de hacer las transformaciones, ahora por la vía cívica, pacífica. Estoy absolutamente seguro, por mi propia experiencia, pero por las experiencias de los pueblos, que todas las tiranías caen, que todos los tiranos tienen un final terrible, que esa historia no va a ser sepultada, por más que a Daniel Ortega pareciera empeñada en hacerlo, y que los que van a ser sepultados en la historia son aquellos que, habiéndose comprometido con la sociedad, con los jóvenes, con la gente, en transformaciones profundas, en democracia, en justicia, en plenas libertades, no hayan sido capaces de ser consecuentes. Esos son los que tienen que ser enterrados en la historia. Estamos completamente seguros que todos, con apoyo y la solidaridad de pueblos como el de Costa Rica, que nos ha abierto sus puertas acá en el exilio, vamos a ser capaces de construir esas transformaciones. Y que aunque hoy parezca todo tan oscuro, aunque hoy parezca que no hay ventanas de salida, que no hay por dónde hacer los cambios, estamos seguros que los nicaragüenses, los centroamericanos, vamos a encontrar esos caminos. Informó desde Costa Rica Joaquín Tapia Arenas. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al cierre de esta emisión número 806 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les recordamos que seguimos compartiendo información en las redes sociales y en Spotify. Además, le invitamos a explorar nuestra página web vocesnuestras.org, donde podrá encontrar más noticias, recursos educativos e información sobre los movimientos sociales en nuestra región. Queremos agradecer su apoyo y su escucha. Este programa semanal es posible gracias a ustedes, nuestra audiencia en las ondas radiales y las plataformas digitales, así como las radios aliadas y a nuestra red de corresponsales en la región. Le acompañó Joaquín Tapia Arenas y nos escuchamos la próxima semana en la última emisión del 2023. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.